Hola a todos y a todos, bendiciones de lo alto. Es para mí un placer y un gran honor estar acá con ustedes nuevamente para compartir la maravillosa palabra de Dios. Esa palabra tan maravillosa que nos da esperanza, que nos da fortaleza, que nos edifica, que nos da vida. Esa palabra es la que hace que nosotros en tiempos difíciles podamos soportar todas esas situaciones que muchas veces tenemos que pasar. Antes de iniciar con la maravillosa palabra del Señor, acompáñame a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control de este mensaje y así pueda ser de edificación para todos ustedes. Padre amado, en este momento nos presentamos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por un día más de vida, por una nueva oportunidad que nos das. Ayúdanos a ser sabios y aprovecharla, Padre Santo, para que así busquemos cómo ser mejores personas, busquemos de ti, nos alejemos de todo aquello, Señor, que nos lleva a la perdición y a la muerte. Ayúdanos, Padre Santo, a utilizar esa inteligencia y sabiduría para hacer lo correcto, en el momento correcto y en el momento justo. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú tomando el control de este mensaje, que seas tú abriendo mentes y corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este mensaje de hoy está en Primera de Juan 3. El Señor hizo sentir en mi corazón leer este capítulo de Primera de Juan 3. De hecho, es un capítulo muy bello y en realidad la Biblia es un libro maravilloso, como te digo, porque es la palabra del Señor. Acompáñame a leer Primera de Juan 3. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, porque se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Porque por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Entonces, habla de que el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Que somos llamados hijos de Dios cuando le aceptamos, cuando nos bautizamos y somos nuevas criaturas en sí cuando obedecemos su palabra, sus mandamientos. Nosotros dice que seremos como Él. ¿Por qué? Porque cada día buscamos la santidad, cómo apartarnos del mal, del pecado y todas esas cosas que nos llevan a la perdición y a la muerte eterna. Pero cuando buscamos del Señor, nosotros buscamos cómo hacer lo correcto, lo justo, practicando lo que Él quiere que hagamos y siendo personas justas. Entonces, si perseveramos en su palabra, practicándola, practicando sus mandamientos, entonces nosotros le veremos cara a cara a Él con un cuerpo incorruptible. Dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Es de lo que te hablaba, que al perseverar, al seguir adelante, buscando cada día cómo ser mejor, buscamos esa santidad. Entonces, que gracias al Señor y de la mano de Él, todo es posible y buscamos cómo ser más como Jesucristo. El versículo 4 dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Todos sabemos de que el pecado es algo malo, que cuando pecamos hacemos algo malo. No es necesario ser creyente para saber que es malo y que no. Sabemos que es malo cuando no somos creyentes, pero seguimos practicando la maldad. Pero sí sabemos que el pecado es maldad. El versículo 5 dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Eso está más que claro. Jesucristo vino para salvarnos. Él dio su vida para rescatarnos de esa muerte eterna y así darnos una segunda oportunidad de que fuésemos nosotros quienes eligiésemos si buscar la muerte eterna o buscar la vida eterna. En el versículo 6 dice,
Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo como Él es justo. Entonces, como dice que el que sigue practicando la maldad del pecado no ha conocido a Dios. El que practica la justicia, el que es justo, el que practica lo que a Él le agrada, esa persona sí ha conocido a Dios, anda buscando las cosas correctas, buscando cómo cambiar verdaderamente, ha tenido un verdadero arrepentimiento. El versículo 8 dice, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Entonces, el diablo, desde los inicios de los tiempos, es un pecador, es un mentiroso. Y el Hijo de Dios vino para deshacer esas cosas. Y así nosotros tuviésemos esa oportunidad de elegir con ese libre albedrío que el Señor nos dio para ver qué es lo que deseamos hacer. El versículo 9 dice, ninguno que sea hijo de Dios practique el pecado. Y es así, si tú te llamas hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios verdadero, no vas a practicar el pecado, tú te vas a alejar de eso y vas a practicar lo bueno. Sigue diciendo entonces, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Versículo 10, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la palabra de Dios en otro versículo dice que por sus frutos los conoceréis. Y así es, porque acá en este versículo 10 dice que sabremos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, porque todas aquellas personas que siguen practicando la maldad, que pueden llamarse hijos de Dios, pero siguen practicando la maldad, viven en maldad, su corazón está lleno de envidia, de rencores, de celos, anda practicando fornicación, adulterio, y no están luchando por no darle gusto a los deseos de la carne. Todas estas personas están practicando el pecado, entonces son esclavos del pecado. El pecado desde los principios es del diablo, entonces están sirviendo al diablo, por lo tanto son hijos del diablo. El que practica la justicia, el que practica el amor, el que ayuda y que practica las cosas del Señor, esos son hijos de Dios y han conocido a Dios. En el versículo 11 dice, este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y eso es algo que el Señor desea, que nos amemos unos a otros. Si todos nos amáramos con amor fraternal, si todos practicáramos el amor, el mundo no estaría como está en estos tiempos, porque no habrían guerras, no habrían tantas personas que se aprovechan de las necesidades de otros. Muchas veces nos llamamos cristianos y o nos llamamos hijos de Dios y tú tienes la comodidad y llega una persona a venderte algo por necesidad y tú ves ahí la oportunidad de estafarlo, de aprovecharte de esa necesidad y de pagarle a esa persona casi nada por aquello que te está vendiendo. Eso no se llama justicia. Eso ahí no estás practicando la palabra del Señor. El Señor dice que nos amemos los unos con los otros, que nos amemos. Por lo tanto, si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer algo así, no vas a desearle el mal, no vas a aprovecharte de él, porque no es así. Si tú dices, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a tomar algo que le costó tanto dinero y que esa persona lo anda vendiendo y no en el mismo precio que lo compró, lo anda vendiendo un poco más barato y tú te aprovechas de su necesidad
y le pagas nada, a ti no te gustaría que te hagan eso. Entonces no le hagas a otra persona lo que a ti no te gustaría que te hagan, porque no creas que porque estás en este momento en un lugar alto económicamente, vas a permanecer ahí siempre, porque si tú no buscas del Señor, no haces lo correcto y lo justo, todo termina y nada es para siempre. Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés 3. Así es que practiquemos el amor, practiquemos la empatía y no nos aprovechemos de aquellas personas que necesitan, porque hoy pueden ser ellos, mañana puede ser tú. El versículo 12 dice: no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Entonces aquí nos insta a no ser como Caín, porque muchas veces las personas te envidian, sienten rencor por ti, porque Dios te bendice mucho, porque sí, porque te ven bendecido, porque te ven bien, gracias al Señor, y sienten celos de eso. Pero sencillamente, si haces cosas malas e incorrectas, el Señor, el Señor dice, pagará. Son tus hechos y es por tus hechos que muchas veces te va mal en la vida. Y Caín actuó mal con su ofrenda. Y Abel dio lo mejor. Entonces, si tus hechos son buenos, muchas veces las personas que andan cosas malas en su corazón y practican la maldad van a desearte el mal. Pero de todas esas cosas el Señor nos libra, porque el que busca cómo hacerte daño se encontrará con la mano poderosa del Altísimo. Dice el versículo 13: hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Es lo que te decía, muchas veces por andar haciendo lo correcto, lo justo, por andar en las cosas del Señor, muchas personas nos van a odiar, muchas veces nos van a aislar, hasta muchas veces que no te extrañe que hasta nuestra propia familia nos vean como algo extraño, como que eres el raro, pero no, que eso no te detenga. Lo más importante es servirle al Altísimo, es estar en sus manos, es estar a sus pies, y el Espíritu Santo debe ser la persona más importante de este mundo para ti. Lo más importante. Él está las 24 horas al día contigo, siempre. Él nunca te ha dejado. Que tú seas quien lo dejes a un lado, que lo hagas sentir mal cuando practicas el pecado, es otra cosa. Pero Él está ahí esperándote, Él está ahí contigo. Pero Él, el Espíritu Santo, no te va a tomar para que seas una marioneta y te haga hacer cosas que tú no quieres. No, por eso el Señor nos dio libre albedrío, para que nosotros decidamos a quién abrir la puerta, si al enemigo o a nuestro Padre Celestial. En el versículo 14 dice: nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Entonces, pasas de muerte a vida cuando tú practicas el amor, cuando amas a tu hermano, cuando amas a tu prójimo, cuando le deseas el bien, cuando le ayudas a tu prójimo sin necesidad de que te lo pida. Cuando tú miras a alguien ahí caído, tú sientes en tu corazón ayudarle, tú le ayudas. Que tú sientes en tu corazón que necesita aquella persona, que tú la ves en necesidades, tú vas y le ayudas. Entonces tú estás practicando el amor, tú estás sintiendo su necesidad, tú estás sintiendo su dolor. Entonces, cuando tú practicas, dice aquí, ¿verdad?, el amor, has pasado de muerte a vida, porque el que no ama aún está muerto. El que no ayuda a su hermano, el que se aprovecha de las necesidades de otros, aún está muerto. Aunque tenga muchos años de andar en la iglesia, aunque se sepa la Biblia toda, aunque ande compartiendo la palabra de Dios, aunque tenga un ministerio, aunque se llame pastor, se llame pastora, se llame apóstol, como sea, si tú sigues viviendo en la carne,
y practicando las cosas de la carne, las cosas que hace cualquier persona que no ha conocido a Dios, tú estás muerto todavía, tú estás muerto porque tú no estás practicando el amor. El amor se practica ayudando, sintiendo aquel dolor del prójimo, no aprovechándote de él. Dice el versículo 15, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Entonces, amemos. En vez de odiar, amemos. En vez de juzgar, ayudemos. Practiquemos la empatía. No nos aprovechemos. Seamos ese reflejo de Jesucristo, a quien servimos, por quien andamos en este camino, en esta vida, luchando día con día, buscando cómo ser mejores. Que nuestros frutos sean los que hablen de nosotros, que vean las personas ese cambio y digan, si esa persona era así y ha cambiado, yo también puedo serlo. Cada día es una lucha para ser mejores. No soy perfecta, no somos perfectas. Perfecto solo Dios. Pero esa es la idea, buscar la santidad día con día, apartarnos cada día del mal, vencer estos deseos pecaminosos de la carne y seguir en la lucha diaria, orando sin cesar, ayunando, pidiéndole al Señor que nos ayude en la oscuridad más negra y más oscura, que nuestra mirada esté siempre en Él, para que así podamos tener esperanza, podamos tener fe, aunque tengamos aflicciones, tristeza, aunque se nos vengan diagnósticos terribles, aunque tengamos un diagnóstico malo, que diga el médico, tienes esto, no te vas a curar. Tener siempre nuestra fe, nuestra mirada en Jesucristo, que para Él no hay nada imposible, y saber de que todo obrará para bien. Él es experto en sacar cosas maravillosas de cosas malas. En el versículo 16 dice, conocemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Entonces, qué bello esto que nos manda a dar la vida por nuestros hermanos, porque Jesucristo dio la vida por nosotros. Él vino acá por amor a nosotros. Él es paciente por amor, porque no quiere que nos perdamos. Él es paciente porque quiere que nos arrepintamos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso aún no ha venido por su iglesia. Él está esperando a que nos arrepintamos. No desaproveches el tiempo. Búscale, búscale, porque mañana puede ser tarde. Puedes morirte, puede venir el Señor. Nadie sabe cuándo sea ese día. Nadie, solo Dios. Dice el 17, pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Y es de lo que te hablaba. Si tú tienes dinero, si tú puedes ayudar a tu hermano que necesita, que tú ves que necesita, no necesitas que tu hermano llegue a humillarse, a pedirte algo cuando tú viste su necesidad. Si tú puedes, suple esa necesidad, ayúdale. Y si tu hermano llegó, porque tú no sabes que tenía esa necesidad, a venderte algo, cómpraselo por un precio justo. O sea, tu hermano puede llegar y tú miras que te llega a vender una cosa casi nueva y te la llega a vender quizás en una cuarta parte y tú sabes que vale un poco más de la mitad de lo que lo compró, cómpraselo en un precio justo. Practica el amor de Dios. No seas aprovechado, no seas aprovechada. Si un hermano llegó y te llega a vender un huevo, hablamos de un huevo porque un huevo no sé cuánto costará, ¿verdad? En diferentes países tiene diferentes precios. Pero por ejemplo, un huevo y que ese huevo valiese $0.50, pongámosle. Y vale $0.50 el huevo en una pulpería, en un supermercado, vale $0.50. Y llega tu hermano, tu hermana a venderte un huevo o dos huevos y te dice que le des $0.50 por dos huevos y tú te aprovechas y le dices que le das $0.25 por los dos huevos. Te estás aprovechando. Estás haciendo las cosas mal y por eso el Señor te va a juzgar. Porque si tú sabes que ese huevo vale $0.50 en cualquier supermercado, en cualquier pulpería y tú lo compras así, y tu hermano y tu prójimo, tu vecino llega a venderte dos huevos en $0.50, ¿cómo tú le vas a decir que le vas a dar un cuarto por los dos huevos?
Cuando tú puedes decirle, no, te voy a dar $1 porque cada huevo vale $0.50 en cada lugar. Entonces tú estás comprando algo que lo compras en cualquier lugar al mismo precio y no te estás aprovechando de aquella persona. Pero como te digo, solamente es una reflexión y cada uno va a hacer lo que mejor le convenga, pero teniendo claro que el Señor te juzgará por cada cosa, nos juzgará por cada cosa que hagamos en esta vida cuando estamos en esta carne. Aprendamos a hacer las cosas bien y a ser sabios. En el versículo 18 dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hechos. O sea, no es andar hablando, porque hablar muchos hablan, y es que yo amo a mis vecinos, y es que yo amo a mis padres, yo amo a mis hermanos, y yo amo a mis hermanas, y yo amo, y hablan, andan hablando, y hablan de amor y de amor. La boca habla mucho, con los hechos es que se confirma si tienes amor o no tienes amor, practicándolo, porque la boca habla mucho, pero de la boca, de hablarlo, a llevarlo a la práctica, hay demasiado espacio, demasiada distancia. Entonces, como te digo, no es lo mismo hablarlo que practicarlo. O sea, tenemos que practicar el amor. Deben de demostrarse con hechos. Como te decía, amando al prójimo, ayudándolo, no juzgándolo. Si se cayó un hermano, levantarlo, no andar hablando de él, no criticarlo. No somos perfectos. Y hoy puedes que seas tú que estás bien. Mañana puedes caer. Así es que no critiquemos, no juzguemos, levantemos, amemos en vez de odiar. No nos aprovechemos, seamos personas justas, rectas, amables, personas como el Señor desea que seamos. Practiquemos el amor, que eso es muy importante. El versículo 19 dice, de esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Entonces, si tú practicas el amor, si tú eres justo, si tú practicas lo que el Señor nos manda a practicar, entonces sabremos que somos verdaderos, que estamos en la verdad y nos sentiremos seguros con Dios, porque cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces lo justo, te sientes bien. Muchas veces nos sentimos en tentaciones, por ejemplo, eh, pongámosle de que somos casadas y los hombres también, ¿verdad? Tienen sus esposas, las mujeres tenemos nuestros esposos y muchas veces viene alguien y busca cómo seducirte, ya seas tu mujer, ya seas tu hombre, y viene alguien y te busca cómo seducir y entonces empiezas a orar, a echar fuera esas cosas de tu mente y todo y empiezas, pero llega un momento en que te debilitaste si sientes ese deseo de ir a estar con aquella persona y quizás le dice a la persona, es más, haces la cita con la persona y le dices, sí, nos vemos en tal parte a tal hora, pero tú te sientes mal, tú sientes que estás mal, tú sientes que estoy haciendo no está bien y quizás le acabas de decir de que se van a ver, eh, hoy es martes, ponle que le dijiste que se van a ver mañana o el jueves y tú caíste al fin, decías que no y al fin caíste y le diste una hora y le dijiste tal día, pero después de que le dijiste eso, ya sea tu mujer o tu hombre le dijiste eso, quedaste en una cita con otra persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, pero tú cortas la llamada y tú te empiezas a sentir mal. O diste la vuelta si es que estabas conversando con aquella persona y tú te empiezas a sentir mal, porque tú andas en el camino del Señor, porque las tentaciones nos llegan a todos y a los hijos de Dios peores. El demonio nos pone más trampa para ver si nos hace caer. Entonces uno empieza a sentirse mal, uno empieza a decir, Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Pero por qué? Y empiezas a sentirte ahí, el Espíritu te empieza a hacer sentir de que estás haciendo mal, de que no es correcto. Entonces si tú haces y pones atención a ese sentir, que te hace sentir el espíritu de que eso no está correcto, que no está bien, entonces tú vienes y agarras el teléfono otra vez y le dices, mira, no, porque eso es incorrecto, no puedo hacerlo. Número uno, porque aunque no estuviese casada, sería fornicar y eso al Señor no le agrada. Y número dos, estoy casada y eso es adulterio y al Señor menos que le agrade. Pero lo más importante de fornicación y adulterio
es que darle mal a Dios, caer de su gracia. Eso es lo más terrible. Entonces ese es el temor que uno tiene, sentirse mal de que uno está haciendo las cosas mal y que le estoy quedando mal al Señor. Entonces es ahí donde uno se siente inseguro delante del Señor. Y aquí dice que en el 19 decía, de esta manera sabremos que somos de la verdad, cuando hacemos lo correcto. Y podremos sentirnos seguros delante de Dios cuando hacemos lo correcto. Pero cuando hacemos lo incorrecto, ¿cómo nos podemos sentir nosotros seguros? Si nosotros no nos sentimos seguros, si estamos haciendo el mal, nos sentimos mal con nosotros mismos, pero sobre todo con Dios, nos sentimos mal con nuestras parejas, con las personas que le estamos fallando, y peor cuando sabemos de que estamos haciendo mal delante de nuestro Padre Celestial. Así es que aprendamos a buscar más del Señor, orando, para que así cuando lleguen esas tentaciones, no caigamos, aunque lleguemos a hacer citas, pero no llegar a cometer dicho acto. Entonces pueden venirse unas cosas a la mente, pero echarlas fuera en el nombre de Jesús, pedir en oración que el Señor nos dé fortaleza, que fortalezca esas debilidades para no caer en la trampa del enemigo. Y si uno hizo una cita o ya sea para ir a tomar los hombres o también las mujeres, ¿verdad? Sí, nos vemos en tal bar o nos vemos en tal lugar para bailar y esas cosas. Pedirle al Señor, poner atención a esa alerta que el Espíritu Santo nos hace sentir y ponerle atención, hincarnos, orar para que el Señor nos dé la fortaleza para no asistir a ese lugar, a esa cita que nos va a llevar al pecado, nos va a llevar a la perdición y a caer de la gracia de Dios y a sentirnos inseguros, obviamente, inseguros y mal. ¿Por qué nos sentimos mal con nosotros mismos después de que pecamos, después de que hacemos algo mal y sabemos que está incorrecto, que estamos fallando? Nos sentimos mal. Seamos creyentes o no creyentes, todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. En el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, nosotros, cuando hacemos alguna cosa mala, nos empezamos a sentir mal en lo que te decía. Y entonces empezamos a acusarnos, a sentirnos mal, a sentirnos basura, que no valemos nada, que no somos dignos del Señor y tantas otras cosas. Pero el Señor es bueno en su misericordia y Él nos perdona. Aunque caigamos y nos arrepintamos de corazón, Él nos perdona. Por eso, como el amor del Señor, no hay nadie. Por eso hay que darle la importancia a Él y solo a Él. Que lo más importante en este mundo y en nuestra vida sea el Espíritu Santo. Busquemos cómo relacionarnos más con el Espíritu Santo. Busquemos cómo buscar del Espíritu Santo, no verlo como una fuerza, como un espíritu, porque es una persona. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se entristece porque tiene sentimiento. Dice que el Espíritu Santo comparte, el Espíritu Santo reparte los dones como Él lo cree conveniente. Entonces también tiene voluntad. Él tiene todo eso, así como nosotros. Entonces es una persona con la cual debemos de buscar una relación, conocerlo, porque no es lo mismo sentir su presencia que conocerlo, hablar con Él. Busquemos cómo hablar con Él, cómo buscar más de el Señor. Ayunemos y busquemos cómo relacionarlo más con Dios. Leamos más la palabra de Dios, acerquémonos más en oración, para que así nos llenemos más del Espíritu Santo, nos llenemos más del Señor y estemos llenos de esas cosas maravillosas y buenas del Señor, y cuando llegue el día malo tengamos esa fuerza para no caer, que si nos tambaleamos no caigamos. En el 21 dice, queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios. Entonces, cuando tu corazón no te acusa, es porque estás haciendo lo correcto, lo justo. Entonces tú te sientes bien, te sientes segura, te sientes de que estás haciendo algo bien. Porque si tú estás en tu casa y no saliste de tu casa, por ejemplo, y hubo un robo en el vecindario y anda la policía por ahí, tú tienes paz, tú estás tranquilo, tú estás tranquila, porque tú sabes que tú no has hecho nada. Entonces es lo mismo. Cuando andamos en la presencia del Señor y tú sabes que no has hecho nada malo, tú te sientes en paz, tú te sientes segura de que estás luchando día con día contra estos deseos pecaminosos de la carne.
en el 22 dice, y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces el Señor tendrá sus oídos atentos, Él nos responderá y Él nos dará todo. Él nos dará todo, dice aquí. Él no dice que nos va a dar un poco. El Señor no es una persona mezquina, una persona que dice que le voy a dar este poquito, porque no, siempre habla de que el Señor nos dará vida y vida en abundancia. Aquí dice, nos dará todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque andamos obedeciendo sus mandamientos, los andamos obedeciendo, practicándolos y hacemos lo que a Él agrada. Entonces, cuando nosotros luchamos contra los deseos de esta carne pecaminosa, cuando nosotros luchamos para no caer en las trampas del enemigo, entonces tenemos nuestra recompensa, que el Señor nos dará todo lo que pidamos, todo, todo cuando obedecemos su mandamiento, cuando hacemos lo correcto, lo que a Él le agrada, Él nos dará todo. Entonces, busquemos más del Señor, apartémonos de lo malo, porque sabemos que cuando practicamos lo malo, no hay recompensa. Bueno, o sí hay recompensa, pero para peor, porque la recompensa cuando hacemos cosas malas, sabemos que es la muerte y la muerte eterna, irnos con el demonio para un infierno total. Entonces, ¿qué es lo más lindo y lo más maravilloso de buscar del Señor, de buscar cómo luchar contra estos deseos de la carne? Es saber de que tenemos una vida más allá con nuestro Padre Celestial, una vida feliz, donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni vas a envejecer, ni nada de esas cosas. Va a volver el diseño original, como Él había creado a la primera pareja, para lo que lo había creado. Diseño original que el diablo distorsionó, porque Él es experto en distorsionar lo original, lo precioso que el Señor tiene para nosotros. Él siempre lo distorsiona, porque vienen las enfermedades y todas esas cosas por el diablo, las tristezas y todas esas cosas por el diablo, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, para que tuviéramos una segunda oportunidad, para volver a ese plan original que Él tiene, donde vamos a ser felices. Entonces, esa es la recompensa de cuando luchamos en este mundo contra los deseos de la carne. Entonces te insto a que luches, a que busques del Señor. Y si caes en algún momento, levántate, no te quedes abajo. Levántate, levántate. Que no te importe lo que digan los demás. No te importe eso. Lo que te importa es que Jesús, que Dios tiene un amor infinito, un amor grande, que te perdona si te arrepientes de corazón. Entonces entrégale tu vida a Cristo, entrégate a Él y no sigas perdiendo más tu tiempo, no sigas perdiendo más tu vida. Búscale. El 22 dice, bueno, ya leí el 22. El versículo 23 dice, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Entonces, creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. Entonces, si creemos en Jesucristo, practiquemos el amor, amémonos. No es difícil, no es difícil amarnos. Si te amas a ti mismo, tú puedes amar a tu prójimo. Si tú conoces a Dios, no es difícil dar amor, no es difícil ayudar. Muchas veces sentimos, quizás alguien nos dice que ayudemos o algo así, y entonces uno se deja llevar por los sentimientos, y eso fue lo que comenté en otro video, ¿verdad? Y se deja llevar uno por los sentimientos, y muchas veces hay personas que a uno lo engañan, quizás, ¿ves? Pero eso que no te sirva para no seguir ayudando, al contrario, sigue ayudando. Dios sabe para qué tú ayudas, así que eso no te decepcione, porque así pueden aparecer muchas personas que se quieran aprovechar de tu bondad, pero tú sigue ayudando, sigue adelante ayudando para la obra del Señor, sigue ayudando a las personas, porque tú no sabes quién está diciendo la verdad y quién no. Entonces ayuda, sigamos amando al prójimo y ayudando. Claro que muchas veces nos pasan esas cosas porque no le oramos al Señor y pedirle la dirección al Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad, si realmente esa ayuda va a ser para alguna actividad para el Señor, alguna actividad que sea para ayudar. Pero igual, si tú lo hiciste, si te dejaste llevar por tu bondad y no pusiste a Dios en primer lugar a orarle, que eso no te haga
que pares y nos sigas ayudando. Sigue ayudando, sigue ayudando. Dios te bendecirá grandemente y Dios sabe para qué tú ayudas. El 23 dice, ya lo leí también, perdón. El 24 dice, los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces dice que los que obedecemos sus mandamientos, Dios vive en nosotros. Entonces, si Él vive en nosotros, ¿cómo podemos hacer cosas malas? Claro que no. Cuando tú has conocido a Dios, tú no puedes practicar las cosas malas, porque tú lo conoces, Él está dentro de ti, entonces tú vas a sentir y hacer solo cosas buenas. Entonces, si tú te llamas cristiano, practica el amor, practica la empatía, no seas una persona injusta, practica la justicia, el amor, ayuda al prójimo, no te aproveches, ayuda. Dice la palabra del Señor, el mandamiento, cree en Jesucristo y ámense unos a otros. Entonces, amémonos, no haciéndole a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Tengamos fe en el Señor, aunque estemos en la oscuridad más grande, aunque estemos pasando por un valle de lágrimas, aunque estemos pasando por la tristeza más terrible, aunque estemos pasando por una pérdida irreparable, aunque estemos pasando por una enfermedad terrible, por lo que sea, tengamos fe en el Señor, creyendo de que sus planes son mejores que los nuestros y viviendo bajo su voluntad, diciéndole como Jesucristo le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesucristo le dijo así y oró así, ¿por qué nosotros no? Así que te insto a que oremos de esa forma, que busquemos cómo vivir bajo la voluntad del Señor y sabiendo de que sus planes son mejores que los nuestros, diciéndole al Señor, Señor, te pido que siempre en mí se haga tu voluntad y no la mía, que aunque yo te pida muchas cosas, si no están bajo tu voluntad, que no se hagan. Y así, para así, que no nos equivoquemos, porque muchas veces nos equivocamos al pedir cosas y llegan esas cosas para mal. Bueno, he llegado al fin de este mensaje. Sé que será de gran bendición, porque sé que es palabra del Señor, que el Espíritu Santo tocará sus corazones, que quedará sembrada en sus corazones, que el Señor los bendiga grandemente, los proteja, los ilumine, y sé que esta palabra no volverá vacía, como dice Isaías 55:11, sino que cumplirá el propósito para lo que Dios la envió. Te bendigo en el nombre de Jesús. Busca cómo conocer al Espíritu Santo, no solo sentirlo, sino conocerlo. Dale más tiempo al Señor y que sea número uno en tu vida, porque aunque todos te dejen, Él siempre está ahí. Muchas veces, muchas personas, hasta nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos nos dejan solos. Bueno, esposas pueden dejar solo a los esposos, también a nosotras las mujeres podemos estar sin esposos, nuestros hijos nos dejan y así hasta nuestra familia, y podemos estar en una cama y nos dejan, en la cárcel y nos dejan. Entonces, muchas veces puede estar nuestra familia con nosotros y necesitamos que nos hagan algún chequeo médico, alguna operación quizás, o qué sé yo. Llegamos a la clínica o al hospital, donde sea, y aunque toda tu familia esté ahí presente, no los dejan pasar. Dicen solamente el paciente entra. Entras tú y estás ahí solo. Tu familia no está. Aunque tu familia esté afuera, muchas veces no está ni afuera, pero aunque tu familia esté afuera ahí, en una sala de espera de un hospital o de una clínica, tú estás solo dentro, con los doctores, con las enfermeras. ¿Y quién es el que está contigo? El Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo que dejó Jesucristo cuando se fue. Dijo, no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que va a estar con nosotros siempre. Él está las 24 horas del día con nosotros. Entonces, es Él el que está con nosotros siempre, en todo momento, cuando nos bañamos, cuando estamos en un quirófano, cuando estamos en una revisión médica y cosas así.
¿Por qué te digo eso? Porque hace unos días yo fui a una clínica. Estaba mi hijo, estaba mi hermano, estaba mi esposo y no lo dejaron pasar. Entonces me metieron solamente a mí a hacer dicho procedimiento. Yo estaba sola. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, orándole al Espíritu Santo. Y así. Entonces el Espíritu Santo es el que está con nosotros siempre. Entonces busquemos cómo conocerlo a Él, cómo que Él sea nuestra prioridad, número uno en nuestra vida. Búscale, conócele. Aférrate a las promesas del Señor. Aléjate de aquello que te aleja del Señor. Aléjate de aquello que te arrastra al pecado y a la muerte. Entonces, como te digo, yo sé que la palabra del Señor no va a volver vacía. Yo sé que esa palabra va a quedar en tu corazón y que en su momento tú, cuando estés pasando alguna situación, tú la vas a recordar, pero así. Y vas a decir, ah, sí, yo escuché esto, así es que me empodero, yo sé Espíritu Santo que estás conmigo, y empiezas a hablar y no sabes qué habla, pero tú hablas. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Te deseo un excelente martes. Que Dios te bendiga grandemente, que te abra el entendimiento, que te llene de sabiduría, para que te parte de todo lo que te hace mal. Nunca olvides que Cristo te ama y yo también en el amor de Cristo.